Buenos días a todos. Soy, para los que no me conozcan, Maite Sáenz, directora de Observatorio de Recursos Humanos, y les doy la bienvenida a este webinar que realizamos en colaboración con Edenred y Madom. Antes de nada, y como todos supongo que estaremos en la misma casuística, conectados desde nuestras casas, les doy o les mando todos los ánimos que podamos desde aquí, desde ORH, para que sobrevivamos la situación que tenemos. Espero que estéis sanos. A salvo no podemos decir que estemos todos, pero bueno, por lo menos lo estamos intentando manteniendo las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Ahora sí, os doy paso a este webinar Implicaciones en el IVA de las retribuciones en especie y de los gastos de desplazamiento. Y van a intervenir por este orden Diana Fernández, ella es directora de ventas de flota y movilidad de Edenred, Palmira Pablos, ella es experta en asesoría fiscal de Madom, y finalmente también contaremos con la participación de Begoña Valdés de la Dirección Financiera de Madom. Diana, te cedo ya los mandos y también el poderío de la presentación. Gracias. Fenomenal, Maite, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a vosotros por contar nuevamente con Edenred, y en este caso, por mi parte, también agradecer muchísimo la colaboración con Madom, que estoy seguro que con su sabiduría haremos que este webinar sea todo un éxito. Yo, si me permitís que presente un poco a la compañía a la cual represento, Edenred en España. Actualmente manejamos 3 líneas de negocio. Una de las más conocidas, que seguramente es la más representativa, es todo lo que tiene que ver con la parte de beneficios a empleados a través de la marca Ticket Restaurant. A nivel nacional somos poquitos empleados, somos 136 empleados, pero estamos presentes en más de 46 países con un total de unos 8.500 colaboradores. Por daros también algunas cifras, trabajamos para más de 15.000 clientes, tenemos 390.000 usuarios activos en España y un total de 76.000 establecimientos afiliados en el territorio nacional. A nivel internacional representamos o tenemos la gran suerte de contar con 47 millones de usuarios, más de 830.000 empresas clientes y 1,7 millones de establecimientos afiliados a nuestra red, a través de la cual damos cobertura en distintas soluciones. ¿Por qué hemos decidido colaborar en este caso con Observatorio de la Retribución Flexible y contar hoy con Madom? Pues porque desde Edenred también nos gustaría presentaros el servicio de recuperación de IVA a través de 2 de nuestras soluciones principales, que son Corporate y Ticket Restaurant Dietas. Y es un servicio que se está popularizando mucho y que lo estáis valorando muchísimo desde los departamentos financieros y de administración, precisamente porque la partida de restauración es una de las más representativas en cuanto a gastos se refiere, y pues cualquier herramienta, como puede ser un servicio de recuperación de IVA que ayude a obtener un ahorro, siempre es bienvenido. Por mi parte, esto es todo. Le voy a darle paso a Palmira y a Begoña por parte de Madom, y muchísimas gracias, como siempre, por vuestra asistencia. Gracias, Diana. Buenos días a todos. El tema que vamos a... Te estoy convirtiendo en presentadora a ti, ¿vale? Sí, es que no lo veo. ¿Maite? Sí, yo veo tu pantalla, simplemente ponla en modo presentación, porque así controlas tú y puedes ir avanzando a medida que hables. Vale, fenomenal. Eso es, perfecto. Vale. Voy a minimizar esto. ¿Se ve el control de pantalla? Bueno. Se ve perfectamente lo que se ve perfectamente la presentación. Vale. Perfecto. Vale, nosotros vamos a ver el IVA en las retribuciones. Vamos a centrarnos en 2 bloques. Primero, el IVA en las retribuciones en especie, en el que vamos a ver las partes, las operaciones sujetas y no sujetas.
algunos ejemplos ilustrativos cuando hacemos uso privado de esas retribuciones y las obligaciones formales que tenemos que cumplir. Por otro lado, vamos a tener el IVA deducible por gastos de restauración, de hostelería y desplazamiento, y vamos a hablar un poco de cuáles entenderíamos que son deducibles y cuáles no son deducibles. Vale, la primera parte, lo que quiero que tengáis una idea general es de cuándo estamos hablando de una operación sujeta y no sujeta. Entendemos que una operación es sujeta a IVA cuando la retribución en especie que va a percibir el trabajador tiene como cambio minorar su retribución dineraria. ¿Vale? Cuando hablamos de retribuciones en especie que percibe un trabajador de manera gratuita, entendemos que no están sujetas a IVA, salvo que se destinen a uso privado del trabajador. En ese caso, sí estaríamos hablando de operaciones sujetas. Cuando hablo de operaciones sujetas, quiero dejar claro que no estoy diciendo que haya que ingresar IVA, porque puede haber operaciones sujetas exentas y operaciones sujetas no exentas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os hemos puesto unos ejemplos en la que, por ejemplo, en el primer caso hablamos de una cesión de un vehículo, de un equipo informático, de una vivienda, que en este caso reduce el importe de las retribuciones dinerarias del trabajador, con lo cual constituye la medida en que no se utilice para fines privados una entrega o una prestación de servicios a título oneroso, con lo cual está sujeta a IVA. El mismo caso que en el anterior, pero en este caso si consideramos que se entrega el servicio como título gratuito y siempre que no se destinen para fines privados, estamos hablando de que la operación es no sujeta a IVA. Si hablamos, por ejemplo, de entrega de vales de compra a los empleados como parte de su retribución, la que pueden adquirir bienes o servicios en varios comercios, supone una prestación de servicios realizada por la empresa a título oneroso. Entonces, como os comentaba antes, estamos hablando de una operación sujeta al IVA, al existir una vinculación directa entre la entrega de dichos vales y parte de la retribución en metálico la que renuncian los trabajadores. Otro caso también que se suele dar muy frecuente es los servicios de transporte que pone a disposición la empresa para traslado de sus empleados a sus domicilios. En este caso es una retribución no vinculada directamente con el salario, ya que se trata de una prestación de un servicio gratuito y por tanto pues es una operación no sujeta a IVA. Vale, aquí me quiero centrar un poco sobre todo en los temas de renting y cuando cedemos un vehículo a los trabajadores. Siempre hay mucha controversia en este aspecto porque, bueno, al final muchos de los trabajadores utilizan el vehículo para fines empresariales, a efectos de la actividad, pero luego ese vehículo pues se lo llevan a casa o pueden hacer un uso privativo de él. Entonces, en estos casos, Hacienda presupone siempre una afectación mínima del 50%, salvo para representantes o agentes comerciales. Vale, aquí quiero dejar claro que entendemos que, primero, que la empresa tiene que tener realmente un departamento comercial y demostrar que realmente tiene comerciales que utilizan esos vehículos, ¿vale? Siempre es una carga más contra la agencia tributaria el tener un vehículo en el que tiene rótulos de la empresa, en el que hay publicidad, ¿vale? Es una prueba de peso para poder argumentar en el caso de que queramos deducirnos el 100% del IVA. ¿Qué ocurre si decidimos que nuestra afectación es mayor del 50%? Bueno, pues la prueba está a cargo siempre del contribuyente. Nosotros tendremos que demostrar a la agencia tributaria la afectación mayor del 50%. Pues como os comentaba antes, realmente demostrar que tenemos agentes comerciales, que son furgonetas que, por ejemplo, utilizamos para llevar a los trabajadores, en fin, que es realmente afecto a la actividad comercial, ¿vale? Si Hacienda nos determina que hay una imputación menor del 50%, bueno, pues son ellos los que nos tienen que motivar en el requerimiento que nos envíen que realmente no se hace un uso mínimo del 50% afecto a la actividad y nos lo tienen que probar, ¿vale? Nosotros siempre tenemos la posibilidad de rebatirlo y de presentar alegaciones e intentar demostrar el grado de afectación es del 50 o si consideramos que sea más, pues poder demostrar que sea más, ¿vale? En este caso, cuando nosotros, volviendo al hilo de las anteriores diapositivas, cuando nosotros determinamos que un trabajador percibe una retribución en especie y que tenemos que repercutir IVA
a ese trabajador por esa retribución, en este caso las obligaciones formales serían pues un poco igual que si emitimos una factura a un cliente. Tendríamos que contabilizar la factura, emitirla, por supuesto, y en el caso de que estemos hablando de empresas de gran empresa o de empresas que tienen en régimen de devolución mensual y tienen la obligación de enviar al sistema de información inmediata, pues tendríamos que enviar las facturas. Luego, todo esto tiene una implicación que me gustaría también reseñar, y es que cuando hablamos, por ejemplo, de repercusiones de IVA sujetas pero no exentas, como puede ser, no sé, una retribución en especie de cursos o de seguros médicos, que por su propia esencia son operaciones que están sujetas pero están exentas de IVA, ¿vale? Entonces, en ese caso, la empresa no haría ingreso del IVA, pero esto tiene una implicación muy importante, y es que al final estamos hablando de operaciones, por un lado, que la empresa en su tránsito habitual ingresa IVA, y luego hablamos de otras operaciones, como pueden ser estas, en la que la empresa pues tiene operaciones exentas y que no ingresa IVA. Esto da lugar a que podemos entrar en el régimen de prorrata, ¿vale? Esto, bueno, pues puede tener un impacto negativo, ¿vale? En algunos aspectos, depende también del volumen en el que podamos estar moviéndonos, en el que el derecho a la deducción que tiene la empresa venga a reducirse un poco, ¿vale? Esto habría que bueno, pues analizar qué tipo de retribución en especie está dando la empresa, no sujetas y demás. En el caso de que la empresa, por su propia esencia, tenga retribución en especie, por ejemplo, de los vales de comida en este caso, habrá que repercutir IVA, habrá que ingresar IVA, pero ese IVA estaría no exento, ¿vale? Sería un ingreso, un 10% de IVA normal. Vale, y luego en la segunda parte vamos a hablar un poco del IVA deducible por los gastos de restauración, hostelería y desplazamiento y demás, ¿vale? Bueno, a rasgos generales, como IVA no deducible, podemos hablar de los alimentos, de bebida, tabaco, atenciones a clientes, asalariados o terceras personas. Como norma general, los servicios de desplazamiento, viajes, hostelería y restauración. Y luego, por supuesto, los bienes o servicios que no afectan directa y exclusivamente a la actividad empresarial, ¿vale? En este caso, por ejemplo, hacemos mención a los bienes de inversión, en el que hablamos también de la presunción del 50%, entendiendo que el otro 50% se va a hacer de uso privado, ¿vale? Luego, en el caso del IVA deducible, bueno, aquí tenemos que diferenciar entre las liberalidades y los usos y costumbres, ¿vale? Las liberalidades en ningún caso nos podremos deducir el IVA, y ya me meto un poco en el tema de impuesto de sociedades, tampoco sería un gasto fiscal en el impuesto de sociedades. Y en los usos y costumbres, como por ejemplo las famosas cestas de Navidad o comidas de empresa, a efectos de IVA sería un gasto, o sea, un ingreso de IVA no deducible, ¿vale? En el caso del impuesto de sociedades, siempre y cuando repercutamos, por ejemplo, las cestas de empresa, si repercutimos esa retribución en especie a los trabajadores, ¿vale? En ese caso sí podríamos deducirnos a efectos del impuesto de sociedades, ¿vale? Luego, por ejemplo, entramos comedores de empresa, pues si son gratuitos, el IVA deducible, ¿vale? Siempre que exista un motivo razonable. En el cobro a los trabajadores de un precio simbólico, pues igualmente el IVA sería deducible, debiendo el empleador repercutir la cuota de IVA, ¿vale? Los servicios de transporte a los centros de trabajo, cuando sea imprescindible, ¿vale? Tenemos un IVA deducible al 100%. Luego, esto siempre tiene que haber factura recibida, ¿vale? En el que sea a nombre de la empresa y demás, y en este caso, pues no, en ningún caso serán válidos los tickets, ¿vale? Y bueno, tampoco me he querido extender mucho porque es un tema muy denso y creo que es a lo mejor dejar la parte de preguntas que tengáis, ¿vale? Y bueno, pues con esto yo finalizaría. Estupendo, muchas gracias, Palmira. Yo creo que Begoña tenía alguna intervención que hacer al hilo de tu presentación, mientras nos llegan las preguntas de las personas que están conectadas. Que somos Vale, genial. 74, para conocimiento de todos. Bueno, yo solamente quería pues explicar un poco que a veces poner en práctica
pues todos estos temas que nos ha comentado Palmira se hace un poco complicado porque hay que emitir facturas, hay que explicarle bien al trabajador facturas, se van a repercutir el IVA en su nómina y hay que tener, pues bueno, un sistema en el que esto se represente y se gestione bien. Luego, un poco al hilo, pues sobre todo destacar a lo mejor en las deducciones, sobre todo del tema de hoteles, tenemos todos muchas empresas en las que los trabajadores se desplazan fuera de su centro de trabajo, pues bueno, porque tiene una obra fuera que es habitual o porque les tenemos que desplazar a hacer algún montaje o simplemente porque es un representante y se tiene que desplazar a otra provincia. Y entonces lo más importante de todo para deducirse el IVA de los hoteles, que siempre es complicado, pues bueno, hay una serie de características o de casuísticas en las que es importante. Lo primero, siempre tiene que ser un desplazamiento fuera de la comunidad autónoma donde se encuentra o donde vive el trabajador, ¿vale? O incluso donde reside el domicilio social y fiscal de la empresa. Entonces, es muy importante que tengáis en cuenta eso y, sobre todo, también hacer una pequeña mención muy cortita de cuando uno se desplaza fuera del territorio nacional, en este caso de España, y se desplaza fuera a la Unión Europea. Sabéis que también hay fórmulas para poderse deducir este IVA, que en España no es deducible, pero que fuera de España sí, y que ahí, pues bueno, dependiendo de si hay reciprocidad con este Estado, pues a través de ciertos formularios se puede pedir la devolución de ese IVA. A veces las cuantías son pequeñas y entonces no merece tanto la pena, pero bueno, es un tema un poquito a comentar, por si acaso surgía la duda. Y ya, bueno, esperar la ronda de preguntas y... Sí. Mira, aquí tenemos la primera de ellas. Nazaret pregunta si un trabajador tiene en nómina un coche como retribución en especie, ¿le debo emitir una factura a ese trabajador? Porque no me ha quedado claro. Sí, sí, correcto. Primero tendremos que determinar qué porcentaje de uso privativo está haciendo ese trabajador, ¿vale? Y una vez que determinemos el porcentaje de uso privativo, la base de la retribución en especie que nos dé como resultado, tendremos que aplicarle el 21% de IVA y emitirle una factura como si fuera un cliente normal, ¿vale? Y contabilizarla, porque de hecho se entiende que la empresa de alguna forma le está prestando un servicio al trabajador, ¿vale? Entonces se repercutiría ese IVA y la empresa tendría que ingresar ese IVA, ¿vale? Mira, otra pregunta. ¿Qué ocurre con el IVA del carburante como gasto profesional si la empresa paga la gasolina al trabajador? Bueno, en este caso, si la empresa, la factura llega a nombre de la empresa y es la empresa la que paga la factura, a ver, a términos generales no hay ningún problema. Luego ya entramos en efectos de deducibilidad de ese IVA, de esa factura, ¿vale? Ahora mismo el criterio de Hacienda está siendo bastante estricto en el que, bueno, a pesar de que la factura viene el número de matrícula del vehículo, porque a veces te dicen, no, es que no viene el número de matrícula en la factura, no podemos determinar si realmente pertenece a ese vehículo y demás. Hacienda está adquiriendo un régimen bastante estricto en esto y está quitando la deducibilidad de muchas facturas con IVA, ¿vale? Porque tampoco, en este caso el contribuyente está un poco indefenso porque tampoco hay métodos para poder argumentar a Hacienda que realmente se ha hecho uso de esa gasolina para el desplazamiento. O sea, es muy difícil en términos generales, cuando hablamos del tema de vehículos y de los gastos que afectan a ellos, el poder demostrar a la agencia tributaria que realmente ha habido un desplazamiento afecto a la actividad y que se ha tenido que usar, por ejemplo, echar gasolina y demás. Pero bueno, en términos generales, si hablamos, por ejemplo, de un coche comercial, no habría ningún problema, ¿vale? Sobre ese mismo tema, la persona que nos preguntaba sobre el coche decía ahora, ¿y el trabajador nos tiene que pagar, por tanto, esa factura? No, vamos a ver, aquí estamos hablando de que un trabajador, entiendo que lo hace para el uso empresarial, claro, afecta a la actividad. Si un trabajador va a echar gasolina y lo paga, por ejemplo, con la tarjeta de la empresa, no hay ningún problema. Si lo paga el trabajador de su bolsillo y se emite la factura, aquí ya hablamos de omite la factura a nombre de la empresa o emite la factura a nombre del trabajador y luego la empresa le abona hace una transferencia por
por ese gasto, ¿vale? En el caso de que la factura venga a nombre de la empresa, bueno, pues se le hará el pago al trabajador porque al final es un gasto que corresponde a la empresa. Pregunta también qué ocurre en el caso de las dietas en especie. ¿Cómo las dietas en especie? Bueno, al final las dietas en especie es un poco más de lo mismo. Al final, claro, nosotros cuando imputamos una dieta en especie, pues de hoteles y demás, ya lo estamos reflejando en la nómina. Entonces, en ese caso, siempre y cuando haya una factura, ¿vale? En el que se pueda justificar que efectivamente ha habido esas dietas y que están de acuerdo no con un ticket, sino con una factura, la deducción del IVA no hay ningún problema y a efecto de impuestos de sociedades, pues estamos reflejándolo ya como coste de nómina, ¿vale? Pero es muy importante aquí el tema de las facturas, ¿vale? Los tickets no valdrían, ¿vale? Porque mucha gente, muchos trabajadores que únicamente piden los tickets y bueno, estamos teniendo muchísimos problemas porque no están admitiendo los tickets, ¿vale? De acuerdo. La persona también que preguntaba lo del coche dice que se refería en el tema del pago que debería hacer el empleado. Me refiero a la factura que le emitimos al trabajador por el uso privativo del coche. ¿La tiene que hacer efectiva el trabajador? Claro, se hace a través de la nómina, ¿vale? Es una factura que se la repercutimos al trabajador a través de su nómina como una retribución en especie, ¿vale? Al igual que el IRPF, el pago a cuenta, ¿vale? Pero sí. Nuria pregunta, dice, tengo muchas dudas de cómo poder reducir el IVA de gastos realizados fuera de España. ¿Cómo se aborda esa parte? Si la podéis explicar un poquito más. Vale, a ver, aquí los gastos fuera de España, en principio el gasto no hay ningún problema. Aquí luego entramos en tema de qué pasa con ese impuesto. Si nosotros desplazamos a un trabajador a Alemania y los servicios de hotel, ¿vale? Nos van a cobrar siempre el IVA alemán, ¿vale? Porque es un impuesto, o sea, por el tipo de operación que se realiza se aplican las reglas de localización, ¿vale? En el que se tiene que aplicar el IVA en el lugar en el que se está prestando el servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de dos sistemas impositivos diferentes, IVA y el impuesto alemán. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un mecanismo en el que a través de la agencia tributaria podemos recopilar todas las facturas que tenga la empresa y que haya soportado un impuesto de otro país, ¿vale? Siempre hablo dentro de la Unión Europea, ¿vale? Siempre tiene que estar dentro de la Unión Europea. En ese caso, a través de ese modelo, nosotros lo rellenaremos, aportaremos todas las facturas de los diferentes países o del mismo país que hemos soportado ese impuesto, ¿vale? Y a través de ese mecanismo, la Agencia Tributaria Española solicitará a la agencia tributaria del país que corresponda la devolución de ese IVA a la empresa, ¿vale? Siempre tiene que haber unos criterios, van a revisar si, por supuesto, tiene afectación a la actividad empresarial y demás, pero en el caso de que esté todo correcto, se hará una devolución de IVA a través de la Agencia Tributaria Española al contribuyente, ¿vale? Esther pregunta si es deducible el IVA si viene un empleado de otra sede y le pagamos el hotel y restaurantes en la misma comunidad de la empresa matriz. Perdona, ¿puedes repetir, Maite? Es que te oigo como un ruido de fondo y no te he escuchado bien. A ver, mira, sí. ¿Es deducible el IVA si viene un empleado de otra sede y le pagamos el hotel y restaurantes en la misma comunidad de la empresa matriz? Bueno, siempre que podamos demostrar que efectivamente está afecto a la actividad empresarial, sí, la deducción del IVA, ¿vale? Siempre aquí la clave fundamental está, ¿puedo justificar que realmente tiene afectación a mi actividad empresarial? ¿Sí o no? Eso es la clave de todo y lo principal que nos va a pedir siempre Hacienda, que justifiquemos que realmente ese desplazamiento tiene que ver con una actividad que desarrolla la empresa, ¿vale? De acuerdo. Gonzalo también pregunta si el total factura por la parte privativa sería deducción en la nómina respecto del primer ejemplo, pero no sé a qué ejemplo se refiere. El total factura por la parte privativa sería deducción en la nómina. En la factura, No, mira. es que yo creo que aquí con el IVA con el pago en especie. No, pero es que aquí, bueno, entiendo que es la factura que recibe la empresa de renting. En este caso, sí, si imputamos
Aquí la clave está, si queremos deducirnos el 100% del IVA de ese vehículo, tenemos que imputar al trabajador la retribución en especie, ¿vale? Si no, no podríamos deducirnos ese IVA. Eso es muy importante, ¿vale? Me ha parecido una muy buena pregunta. Él hace referencia, dice, es que me está escribiendo a la vez, a la factura que hace la empresa al trabajador. ¿Sería deducción en la nómina? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Es que aquí no hablamos de deducción o sea, aquí en la nómina, por supuesto, no hay IVA. Aquí lo que hacemos es estar repercutiendo como mayor retribución el IVA que va a soportar la empresa, ¿vale? En este caso, la empresa emitiría una factura normal al trabajador, ¿vale? La empresa ingresaría ese IVA, ¿vale? Entonces luego la empresa tiene dos opciones, o repercutir el IVA al trabajador en nómina o asumir ellos el coste e ingresar ese IVA, ¿vale? Igual que hacemos con las retenciones de los pagos a cuenta, al final, igual, o bien lo asume la empresa o bien se lo repercutimos al trabajador como parte de la nómina. Pregunta, dice, no le cuadra contablemente, me dice Gonzalo. Bueno, esto ya tendríamos que verlo un poco más detenidamente Del pobre, será cosa mía, perdonad. Yo creo que de todas maneras puede ser interesante porque a lo mejor es un tema que hay que clarificar mucho más. Como os vamos a enviar después las preguntas, a lo mejor podéis dar una vuelta y hablar con Gonzalo. ¿Os parece? Sí, es que el asiento contable es complicado. Se complica bastante cuando hay emisiones de facturas con el IVA, sí. Claro. Otra pregunta también interesante. ¿Cómo se calcula el porcentaje de uso privativo del coche de empresa? Bueno, aquí tendríamos que ver primero un poco el convenio que hay, que tiene la empresa, el número de horas y bueno, en función de eso, pues establecer un porcentaje que estimemos que va a hacer el uso privativo del trabajador. Por ejemplo, imaginemos que decimos pues un 60% va a ser de uso privado del trabajador. Pues a ese 60% tenemos que hacer el 20%, que es la retribución en especie que le imputaríamos en nómina, ¿vale? Y ya de ahí sacaríamos la base de lo que sería la retribución en especie y sobre eso ya calcularíamos el 21% del IVA que tendría que ingresar la empresa. De acuerdo. Estoy viendo aquí que hay varias personas que tenéis la mano levantada, pero necesito, que me hagáis llegar las preguntas a través de la herramienta de preguntas. Llega una aquí que dice, yo tampoco termino de entender lo de la factura al trabajador por la retribución en especie. Claro, a ver, aquí lo que dice Hacienda, bueno, Bego, si intervienes tú. Bueno, sí, me da igual, sí, es un poco... A ver, aquí lo que comentaba Palmira al principio es que lo primero que tenéis que hacer para hacer el cálculo de la factura que tenéis que emitir al trabajador, como decía Palmira al principio, era en función primero tenéis que saber cuánto cuesta el vehículo, ¿vale? A efectos de calcular el 20% y el porcentaje que consideráis privativo, y a la hora de hacer en función de esa cantidad es de lo que tenéis que hacer, aplicar sobre esa cantidad el 21%. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un vehículo de 18.000 euros, se multiplica por el 20% y decidís que de uso privativo pues tenemos un 65%. Pues ahí os saldrá la remuneración en especie que tenéis que implicar al trabajador. A partir de ahí, entonces empecéis a calcular el 21% del IVA y se hace así de esa forma. No es que sea sencillo, pero simplemente se emite así la factura. Entonces, de ahí luego ya decidís si la imputáis en especie, en la valoración o no. De acuerdo. Pues de momento no me ha llegado ninguna cuestión más. Sí que hay alguna persona, como os digo, que tiene la manita levantada en su panel derecho, pero el canal para hacer preguntas es este campo que veréis también, que está específicamente pensado para que nos las hagáis llegar. Por eso a través del chat, como queráis, no tanto. Mira, aquí hay otra pregunta, vale. Vale, María Jesús, porque eras una de las personas que tenías la mano levantada, mira. Aquí está. ¿Puede ser que la empresa solo se deduzca la parte que no imputa al empleado y así no se le imputa al empleado? ¿Sí? A ver, es que no he entendido bien la pregunta que
El IVA, mira, sí que me ha mandado una segunda parte de la pregunta. ¿Puede ser Vale, que la vale. empresa solo se deduzca la parte que no imputa al empleado y así no se le imputará al empleado? Y dice, se refiere al IVA. Me refiero al IVA. Sí, se referirá, me imagino, a que si no emitir la factura y solo deducirse por la parte que no le imputa al empleado. A ver, en principio la norma dice que hay que emitir la factura para que el IVA pueda ser deducible, es que nos obliga a emitirla. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que a esa pregunta, sin querer meterme mucho, entiendo que no. Es decir, que para que te puedas deducir el IVA necesitas poderlo emitir, es como una condición. Siempre y cuando cumpla los requisitos de que se considere que esa remuneración, lo que comentaba Palmira al principio de las diapositivas, pues si son sumadas a tu remuneración o si no lo son. Habitualmente yo sé que la práctica es que nos deduzcamos el 50% y no le emitimos la factura al trabajador, pero tenéis que tener en cuenta que la agencia tributaria exige esa emisión de la factura en los casos en los que se tenga que emitir y la deducción será por la diferencia. Claro, si yo me deduzco el 100% de una factura de renting, por ejemplo, y al trabajador le emito una factura que no coincide en los importes porque no tienen que coincidir, al final yo me estoy deduciendo solo una parte, pero estoy ingresando lo que me corresponde. ¿Vale? No sé si he resuelto bien la pregunta. Es que, perdona, Bego, que te corte, porque al final, si nosotros, por ejemplo, deducimos solamente el 50% de esa factura de renting, la empresa, ya le estamos diciendo a la agencia tributaria que hay un uso privativo de ese vehículo, porque si no, haríamos el 100% de deducción, porque podríamos acreditar que efectivamente hay 100% afectación a la actividad, pero cuando nosotros ya deducimos el 50% de un vehículo, presuponemos que ya se está haciendo un uso privativo y como obligación de ese uso privativo hay que ingresar el IVA de esa parte que se está haciendo efectivamente uso privado de él, ¿vale? De acuerdo. Otra pregunta más. Si los coches son de uso comercial y la empresa decide no imputárselo al empleado, ¿por qué va a hacer factura? Perdona, ¿puedes repetir, Maite, si la empresa tiene uso Si los comercial? coches son de uso comercial y la empresa decide no imputárselo al empleado, ¿por qué va a hacer factura? Claro, aquí estamos presuponiendo que haya un uso privativo de él, ¿vale? Si nosotros podemos acreditar que realmente es para un uso comercial, 100% comercial, no hay que imputar nada en nómina, ¿vale? Nos deduciremos el 100% del IVA. Pero bueno, siempre la agencia tributaria va a decir, bueno, este trabajador se lleva el coche a su casa, ¿qué ocurre con ese desplazamiento que hace el trabajador del centro de trabajo a su casa? Eso es uso privativo. ¿Cómo me podéis demostrar que ese trabajador no usa el vehículo comercial para los fines de semana? ¿Tiene un segundo vehículo? ¿Sabes? Al final, bueno, a lo mejor la afectación no es del 50, podemos elevar esa afectación, ¿vale? Pero siempre, bueno, pues la agencia tributaria nos puede rebatir esa afectación del 100% en función un poco del criterio que ellos mantengan, también un poco de la actividad empresarial que tenga la empresa, ¿vale? Es que esto también es un condiciona un poco todo, ¿vale? Pero en principio, si nosotros podemos alegar perfectamente que es un coche comercial, que hay rótulos, que hay logotipos, podemos acreditar de alguna manera que realmente el coche lo deja en el lugar de trabajo y que tiene un segundo vehículo, etcétera, pues es una carga más de prueba para demostrar a la agencia tributaria que realmente tenemos una afectación del 100%, ¿vale? ¿Diana? Hola. Sí. ¿Diana? Sí, ahora sí que os escucho. Os había perdido un segundo. Yo también, yo también. ¿Has escuchado la pregunta? ¿Has podido...? No lo he escuchado. Vale, te la repito. Dice, a ver, entonces la retribución en especie es la parte proporcional del uso de los vehículos que se destina a las necesidades privadas del trabajador y a este importe hay que sumarle el IVA e incluirlo en la nómina como especie. La verdad es que no puedo dar respuesta concreta a esa pregunta desde mi parcela. No te preocupes, Diana, ya la contesto yo. Sí, es así. Sí.
al final, claro, lo que te está diciendo la empresa es, le estás dando al trabajador una parte de salario en la prestación de un servicio de un vehículo, que es propiedad de la empresa y que él lo está usando para fines privados. Entonces, eso se entiende que es una parte de su salario, ¿vale? Sí, Entonces, por eso es retribución en especie. Al final, creo la que idea es un clara que 30% o algo así, ¿eh? No estoy muy segura, igual estoy diciendo una tontería. O sea, lo que me suena, insisto desde mi conocimiento, creo que eso se llama una utilización ecomixta o algo así. Y hay Claro, una aquí lo parte que sí que es retribución en especie y está reflejado en nómina del trabajador. Eso es. Sí, al final la imputación en especie la hacemos por el 20% del coste del vehículo. Por ejemplo, el ejemplo que había puesto Begoña antes, pues tenemos un vehículo que cuesta 18.000 euros. Primero tenemos que calcular qué porcentaje de uso privativo va a hacer el trabajador, ¿vale? Y en función del porcentaje, a eso le aplicaremos el 20%, ¿vale? Y de ese porcentaje final que obtengamos será el que apliquemos como retribución en especie, ¿vale? Más preguntas. Si el vehículo se paga en especie, se da por hecho que tiene uso privativo. Claro, si no, no tendría ningún sentido imputárselo en la nómina. Si nosotros decimos, imputamos a un trabajador en nómina la cesión de un vehículo, se entiende que le estamos imputándoselo porque está haciendo uso privativo de él, ¿vale? Si no, no tendría ningún sentido. Volveríamos al tema de, por ejemplo, vehículos comerciales, en el que lo utilizan solamente nuestros comerciales para desplazamiento a clientes, a eventos y demás, y no se hace uso privativo de él. Si no hay uso privativo, no hay retribución en especie. Vale, la siguiente pregunta tiene relación con los seguros médicos. Dice si en estos casos seguros médicos, que está dentro de los límites que establece la ley, no es un pago en especie al empleado, ¿verdad? Perdona, Maite, ¿le puedes repetir la pregunta? Es que te oigo un poco mal. Problema, es que lo he leído un poco raro. Dice, en el caso de seguros médicos, si está dentro de los límites que establece la ley, no se trataría entonces de un pago en especie a empleados, ¿verdad? Sí, sí. A ver, aquí tenemos que diferenciar tema IVA y tema IRPF, ¿vale? Una cosa es que nosotros tengamos la obligación de ingresar ese IVA por esa retribución en especie y otra cosa es que el trabajador tenga que tributar por IRPF en nómina, ¿vale? Son dos cosas completamente diferentes. En el caso de un seguro médico, el seguro médico en sí nunca está sujeto a IVA, ¿vale? Por definición. Entonces, como es una operación que no lleva IVA, nosotros no ingresaremos IVA, ¿vale? Pero sí, en el caso de que sean operaciones exentas, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta eso a la hora de que a lo mejor nuestra empresa pueda entrar en prorrata, ¿vale? Un poco al hilo de lo que volvía, de operaciones sujetas, operaciones no sujetas, exenciones y no exenciones, ¿vale? Igual que los cursos de formación, por ejemplo, los cursos de formación por esencia no están sujetos ahí, están exentos de IVA. Lo que ocurre es que cuando un trabajador metemos como retribución en especie esa formación, no vamos a ingresar IVA porque no lleva IVA, pero lo tendremos que tener en cuenta a la hora de calcular si entramos en prorrata en la empresa o no. Estupendo. María pregunta si en la factura, me imagino que se refiere al tema vehículo, ¿qué concepto se pone exactamente en las facturas? Bueno, el concepto tampoco no hay nada establecido sobre qué concepto debe figurar en la factura. Entiendo que puede ser simplemente la cesión de vehículo, ponemos la identificación del vehículo y ya está. Tampoco tiene mucha más implicación. Podemos hacer un poquito más de cancha. Otra pregunta de Nazaret. ¿Debemos ingresar IVA por los tickets restaurante? Sí, si van imputados en nómina, sí. ¿Vale? Al final, lo que comentaba, si un trabajador percibe una retribución en especie como vale restaurantes, debemos de calcular el porcentaje de IVA, ¿vale? Que en este caso estaríamos hablando del 10% por ser vales de comida y deberíamos de ingresar ese IVA, ¿vale? Emitiremos una factura normal e ingresaremos ese IVA a la agencia tributaria. Perfecto, pues ya no tengo más preguntas. Si no llega ninguna ya. Fenomenal, Maite. La verdad es que yo creo que ha sido bastante
detallado, tanto vuestra intervención como la respuesta que le habéis dado a las preguntas. No obstante, quedamos abiertos si se os ocurre alguna otra cuestión una vez hayamos finalizado este webinar. Por supuesto que nos las podéis enviar y se las remitimos a nuestras expertas. Y os recuerdo que la grabación de este webinar la vais a recibir junto con la presentación que han utilizado nuestras ponentes y que estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchísimas gracias a todas vosotras, porque de verdad que, bueno, pues yo entiendo que además hacer este tipo de presentaciones es a veces un poco complicado, pero bueno, os lo hacéis clavado, como se suele decir. Gracias a todos los que os habéis conectado y sobre todo cuidaros mucho en estos días, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Maite. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego.